Bueno, vamos dando la bienvenida a todas y a todos. Veréis que en el chat podéis ver un par de mensajitos que hemos dejado fijados. En la medida de lo posible, tener la cámara conectada para poder conectar todos. Apaguemos el micrófono para un bienestar, ¿sí? If somebody is not speaking Spanish, you can connect the captions. And you have the way to do it in the chat. Bien, vamos recibiendo a todas y a todos. Hay bastantes personas inscritas. Vamos a esperar hasta las 6 y 2 minutos para comenzar. Así que vamos dándoos la bienvenida. Podéis usar el chat durante toda la reunión para hacer vuestras preguntas. Y también si queréis, mientras va entrando todo el mundo, queréis abrir un segundito el micro y decir desde dónde os conectáis, pues nos encantaría comenzar a conectar con vosotros y escucharos, ya que hay personas de todas partes del mundo. Veo por aquí a Vanusa, a Mary. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Besela. Hola, hermosa, bienvenida. El rinconcito de luz. Hola. Hola Jessica. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Bueno, volver a verte, conectar. Yo encantada. Sí, como decía, pues son encuentros muy positivos para conectar no desde tantos lugares y nos encontramos pues aquí en el ahora, donde vamos a compartir muchas cosas. Así que, bueno, es buenísimo veros a todas y a todos aquí. Bien, bienvenida Delia, Yara. Voy viendo nuevas caras. Bienvenidas y bienvenidos. Carmen. Podéis comunicaros a través del chat durante toda la reunión, donde podéis hacer las preguntas que os surjan, que queráis que David después en el tiempo de preguntas y respuestas pues os pueda contestar y guiar en lo que queráis. A ver. Así que podéis usar el chat, donde también veréis que hay un par de mensajes fijados con alguna información. Pues bien, van llegando más personas. Bueno, como algunos ya habréis visto, pues hoy además de hacer este pedazo de encuentro y de masterclass, donde David, el fundador de la escuela, va a guiar una charla donde vais a descubrir y a profundizar un poquito sobre la energía Kundalini y sobre el método Kundalini Serpent. Y además de eso nos acompañan facilitadores de la escuela, nos acompañan unas bellísimas personas que se han formado con la escuela Kundalini Serpent y que ahora pues también están, ¿no?, pues en todo este proceso de integración, de profundización y de entendimiento pues de su camino, de su energía, y estos encuentros pues son muy nutritivos para
para esto, para encontrarnos, para que también los conozcáis a ellos, a David, al mensaje de lo que quiere traer la escuela y es fantástico teneros aquí. Bienvenido a Rob. Veo alguna mano levantada que Peyton, os diría si queréis comunicar algo. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta. Sí. Si podés explicar un poquito, digamos, esto que vamos a ver hoy, cuáles son los beneficios, en qué nos puede beneficiar, si se desbloquean los chakras, porque yo la primera vez que voy a hacer esto, si vos podés hacer una breve explicación. Bien. Sí, ahora estamos esperando a la hora de inicio, que quedan unos 5 minutitos, a que siga llegando todas las personas y ahora os comenzaremos a explicar todo cómo va a ser, cómo va a funcionar la masterclass y después va a haber también una charla donde os va a explicar David, el fundador de la escuela, todo el concepto y los principios del método de la escuela y de Kundalini y allí después también se va a hablar de la parte energética que vais a recibir una sesión con el equipo y con todos los facilitadores que nos acompañan hoy. De nuevo recordaros que tenéis el chat en directo donde podéis hacer las preguntas que os vayan surgiendo durante la charla. Bueno, pues vamos a esperar unos minutitos más. La charla va a tener una duración, toda la masterclass va a tener una duración de 2 horas. Así que la charla va a tener una duración aproximada de unos 40 minutos con preguntas y respuestas. Bueno, aquí vienen Laia, Eric, bienvenidos. Qué bien, somos muchos. Jessica. Hola. I cannot see everybody. Just 20 people. Yeah, please, if we can write in the group and I will tell you. Hola, Nico, bienvenido. Preguntita, ¿y cuánto tiempo dura la activación o la sesión de Shaktipat? La sesión de Shaktipat Online va a tener una duración de 35 minutos, 33 minutos, con una introducción y un cierre. Gracias. Vale, ahora es fantástico empezar a veros a todas y a todos que además tenéis la cámara conectada, así que genial. Ahora, como os comentaba, pues como vamos a realizar la masterclass, se comenzará con una explicación sobre la escuela, sobre los conceptos de Kundalini, los secretos de la energía, como se llama esta masterclass, donde va a ser David Tur, el fundador de la escuela, que va a guiar esta charla y os va a acompañar a profundizar en todos los conceptos que se van a hablar y a explicar hoy. Y después de la charla va a haber un espacio para responder vuestras preguntas, así que invitaros a usar el chat
para interactuar durante la charla o en el momento de preguntas, para que David pueda contestar en el momento reservado para ello. Y después, acompañados de todos los facilitadores, habrá un espacio para que los podáis conocer y se realizará una sesión de activación como, como una parte de conectar de verdad en lo que es la energía y en lo que se quiere expresar y compartir. Así que, bueno, de nuevo, ahora sí, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Nos complace y nos hace muy felices estar aquí. Como decíamos, estamos conectados desde muchos lugares del mundo y es un espacio maravilloso. Así que gracias a todas y a todos. Y me gustaría dar la bienvenida a David Tour, el fundador de la escuela y creador del método Kundalini Serpent, que nos está trayendo cosas maravillosas. Así que, David, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Jessica. Y para mí es un gran placer ver que tantas personas están interesadas en este campo de la conciencia, de la evolución, de la energía, y que cada vez estamos más adentro, recibiendo toda esta energía con todo el corazón. Me gustaría explicaros un poco acerca de la energía Kundalini de Shaktipat, y aquí os vamos a mostrar un par de secretos sobre esta energía. El primer secreto de ellos, y casi el único y el esencial, es que el Tao que puede ser explicado no es el verdadero Tao. Esto es una cita de Lao Tse, que al final se refiere que a esta fuente fundamental no se le puede expresar simplemente con palabras. Para eso tenemos una parábola donde están 6 sabios ciegos y un elefante, donde cada sabio ciego toca una parte del elefante para intentar saber qué es el elefante, donde el primer sabio toca la trompa y cree que es una serpiente. Otro sabio toca la oreja y dice que es una especie de abanico. El siguiente sabio toca el tronco y dice que es como la pata y dice que es como un árbol. El siguiente sabio toca el costado y dice que es como una pared. Y el siguiente sabio toca la cola y dice que es como una cuerda. El último sabio toca el colmillo y dice que es una lanza. Todo esto lleva a que todas las culturas del planeta han intentado conseguir esta conexión con esta fuente de energía. Algunos lo han intentado llegar por medio de la meditación, por medio de rituales, por medio del movimiento, por medio de intentar alcanzar esa capa de conciencia para entender la verdadera naturaleza de la realidad. Alcanzar esta fuente universal de conciencia, este nirvana, este moksha, este Tao, ese satori, samadhi, esta iluminación, donde llegamos a esta conexión con esta fuente de energía. Y casi todas las culturas han entendido que vamos más allá de simplemente tener un cuerpo físico, que tenemos también un cuerpo energético por el cual circula nuestra energía, por el cual absorbemos este prana, que es esta energía vital que nos mantiene vivos y fuente de vida, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Y esta fuente principal de vida la absorbemos a través sobre todo de la respiración, pero también lo accedemos a captar este prana a través del planeta, de los elementos, del universo, de la alimentación si es correcta, de otras personas y de lugares. Esta energía circula por nuestro cuerpo por unos meridianos que no están dentro del cuerpo físico, pero son parecidos también a los meridianos de la acupuntura y también al sistema nervioso central, el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema Ida, que es el parasimpático, es el que nos lleva a nosotros a relajarnos. El sistema Pingala, que es más relacionado con el simpático,
es el que nos lleva a la acción y el sistema nervioso es el que regula ambas. Este sistema simpático y el parasimpático, si activamos demasiado el sistema simpático y estamos totalmente en acción, lo que nos va a llevar es a crearnos un estrés. Por eso siempre se tiene que regular estos dos. Por donde se cruzan los nadis aparecen estos vórtices energéticos que son los chakras. Estos chakras vienen determinados por un color, una frecuencia, un lugar en el cuerpo y está asociado también a diferentes órganos. Tenemos también configurados por diferentes edades, las cuales va floreciendo más ese chakra a ciertas edades. Cuando el primero es el chakra raíz, que desde los 0 a los 7 años es cuando florece la supervivencia. Después, de los 7 a los 14, florece esta creatividad, esta sexualidad. En el tercer nivel ya crece ese poder personal. Y a partir de ese momento somos nosotros mismos los que tienen que trabajar para ir floreciendo el resto de chakras. También tenemos un cuerpo que es el donde circulan todas las emociones. Y estas emociones están caracterizadas sobre todo por el corazón y también el pensamiento y también la parte de los intestinos. Pero la parte del corazón es una parte fundamental, donde tendremos diferentes frecuencias de emociones que nos darán mayor energía o menos. Supongo que a todos nos ha pasado de estar en un punto que estamos un poco bajos de energía, bajos de emoción y de repente podemos llegar a enfermar. Pero cuando nosotros estamos en plena armonía y alegría, es mucho más difícil enfermarnos. También tenemos que ver que el corazón al final lo que lleva es el manejo del magnetismo y el cerebro mediante su energía trae esa electricidad. Y juntos cuando llegan a coordinarse, se forma esta coherencia cardíaca, que es cuando se entrelazan y crean una armonía, creando que nuestro campo toroidal, nuestro campo electromagnético, nuestra aura, esté más fuerte y crezca y se expanda. También tenemos un cuerpo mental, que según el Kybalion, todo el universo es mental, y estaría dividido sobre todo en dos tipos de mente. Una sería la Kamamanas, que estaría más relacionada con la mente deseo, y la otra estaría más relacionada con el Manas, que sería una capa superior, que estaría más relacionado con el intelecto. Esto todos también lo habremos visto. Si hemos querido ir a veces al gimnasio y hemos decidido estar en el sofá, esa lucha entre el deseo y lo que tendríamos que hacer, cuando teníamos que hacer un examen, pero hay una fiesta y decidimos estudiar para el examen en vez de estar en la fiesta, ese grado de decisión de nosotros mismos entre estas dos partes del cerebro. Luego tendríamos otra capa, que es aún más mística, que es aún superior, que es donde está la intuición, esta sincronicidad que acuñó Jung, que es donde nos pasa este campo de magia, que seguro que si os pregunto a cada uno de vosotros tenéis 1000 historias que contar sobre acontecimientos que os han ocurrido que parecen mágicos, que salimos de nuestra zona de confort teniendo un pensamiento en la mente y de repente algo mágico sucede que ese pensamiento es atraído. Y tenemos una capa superior que sería la capa de Atma, que sería como la conexión directa con este espíritu. Esta serie de capas en el ser humano, según diferentes tradiciones, las pueden poner en 5, en 11, en 7, en 13, pero al final es la comprensión de que somos más allá que un cuerpo físico. Una vez que llegamos a estos puntos, podemos llegar al punto de quitarnos el velo. Una vez que nos quitamos el velo, podemos dejar de ver, quitarnos esta malla, que sería el concepto de ilusión,
y encontrarnos a nosotros mismos en nuestro interior, lo que nos lleva a quitarnos todas las etiquetas que tengamos y todos los paradigmas imperantes que nos llevan, autoentendiendo que nosotros somos un humano y vamos más allá de cualquier programación. Una vez esto es cuando la energía Kundalini aparece y se llega a conectar. Y al conectar lo que sentimos es esta experiencia de conciencia superior, revelaciones, esta parte de gozo, fluidez, inspiración, intuición aumentada. Para despertar la energía Kundalini hay varios métodos. El primero de ellos sería a través de la práctica. Tras años de dedicación y preparación, una persona, a través de la meditación, del yoga, de los mantras y del pranayama, puede llegar a alcanzar estos estados superiores de conciencia. También puede llegar a ser espontáneo esta conexión, que lo más seguro que a alguno de vosotros presentes a lo mejor le haya ocurrido alguna conexión espontánea a esta fuente de energía. Esta conexión espontánea puede deberse a experiencias que uno tenga en la vida, que nos hagan entender y ver un poco más allá. A veces estas experiencias pueden ser positivas a través de eh, poderse apartar de todo y entender más profundamente la realidad, o a través de una experiencia dolorosa que nos hace hacer un cambio repentino en la vida y nos lleva a expandirnos a nuevas capas de conciencia. Hay personas que han experimentado también experiencias cercanas a la muerte, que han vuelto de este estado con un estado de búsqueda espiritual, porque lo que han sentido en ese momento también ha sido muy especial en sus vidas. Podemos acceder también a este estado a través de la limpieza, ya no solo a través de la alimentación, mejorando la alimentación, sino limpiando todos los campos, tanto mental como emocional, para poder llegar a este punto de relajación y entender esa verdadera esencia de la realidad. Y puede ser también un acontecimiento del karma, que ya puede ser el karma de vidas pasadas que nos ha llevado a esta vida, llegar a este canal energético, o a través de nuestra propia vida hemos ido limpiando este canal de karma para poder conseguir esta unión. Y puede ser guiado, lo que al final sí es más sencillo para el participante y además se puede producir de manera gradual. Una de las maneras para despertar esta energía Kundalini de manera gradual sería a través de Shaktipat, que sería la transferencia directa de esta energía de un facilitador a un participante, consiguiendo esta conexión pura, armoniosa y estable. Como muchos sabréis, o si no lo sabéis, mi nombre es David Tur, soy nacido en Ibiza y desde joven siempre he creído que había algo más allá de simplemente esta realidad. No sé cuándo comenzaron a ocurrirme los primeros acontecimientos, pero sí que a partir del 2003 ya comencé a notar que éramos más allá de un cuerpo, que podíamos sentir esta energía. Y a través de una serie de viajes que comencé a hacer desde el 2003 hasta el 2015, comencé a descubrir esta capa de creación de la realidad, de esta intuición, de dejarme llevar a través de viajes durante varios meses solo, intentando ver cuál era el camino y entender cuál era el punto de libertad y el humano real. A partir del 2011 comencé a indagar más en la alimentación y a intentar buscar toda la alimentación más sana. Y en 2014, a raíz de estar en un viaje en el norte de Sumatra, después de varios meses viajando por Asia y estando en esta isla 6 meses, en esos 6 meses, pudiendo estar tranquilo, descalzo, en contacto con la naturaleza, habiendo pasado ya las etapas de querer buscar y querer conocer en un viaje, cuando ya pude estar totalmente tranquilo,
Hubo un momento que aún no sé el por qué, pero en el equinoccio de marzo del 2014 noté esta oleada de energía dentro de mi cuerpo y esta conexión, haciendo que mi cuerpo comenzara a recrear una serie de movimientos y después de ese suceso intenté seguir esta serie de conexión, intenté seguir una rutina de conexión a esta energía, hasta que semanas después llegué a conectar una semana entera en esta fuente y desarrollé ciertas habilidades que se llaman siddhis y fue una experiencia tan grande que marcó un empezar de mi búsqueda. A partir de ese año ya comencé a hacer determinados vipassanas en Sri Lanka y a conocer diferentes maestros, además de estar indagando en todas las culturas para entender cuál era el proceso. Conocí a Benan Wong cuando estaba comenzando, que es el creador del CAP, además de ciertos maestros y pero lo que yo buscaba era volver a encontrar esa esencia que había conseguido en 2014. Uy, eh, y eso, desde el 2018 es desde cuando más me he dedicado a concentrar todos mis esfuerzos en conseguir esta conexión con esta energía. Y durante todo ese año estuve conectándome a esta energía diariamente para intentar ver cómo era todo el proceso. Y siendo así, en 2019 fundé Kundalini Serpent, que ha sido una de las primeras escuelas en fundarse de activación Kundalini en España. Y desde ese momento he estado haciendo cientos de sesiones a personas, a miles de personas, eh, para expandir esta despertar. Desde el 2020 estamos creando formaciones donde eh, hacemos facilitadores que puedan transmitir esta fuente de energía y desde allí fundamos la escuela. La escuela fundamentalmente, pese a que tenemos bastantes colaboradores también, somos yo, que ya me he presentado, Jessica Millán, que la tenemos aquí presente también, y Juan Guimilifi, que hoy no ha podido venir, pero entre los tres creamos todo este concepto. Nosotros realmente no nos identificamos como gurús, tampoco somos una empresa que se dedique a fabricar facilitadores, sino que somos los tres, hemos vivido ciertas experiencias y son las experiencias que nos gusta compartir con las personas. Lo que buscamos realmente sería la palabra yoga, no en sí la palabra yoga como asana, sino yendo a la raíz de la palabra, que significaría unión, conexión. Nuestra filosofía se fundamenta sobre todo en el despertar gradual de esta energía y por eso he creado este método de activación para que todo el proceso sea armónico. Nuestros principales fundamentos son el cuidado, la conciencia y la ética. Durante el despertar de la energía Kundalini van sucediendo diferentes eslabones. Uno de ellos es el despertar físico, donde los cuerpos muchas veces se crean posturas de yoga involuntarias, mudras, que son las posturas de las manos. Podemos sentir una liberación, un bienestar, un gozo o una meditación profunda. Los beneficios que tiene despertar la Kundalini, uno de los principales es el autodescubrimiento, el podernos entender un poco mejor y más a fondo, teniendo mayor comprensión de la mente, del cuerpo y de las emociones. También mejora el equilibrio emocional, nos da más claridad al tomar decisiones, nos ayuda en nuestra creatividad y en nuestra intuición y también en nuestra conexión espiritual, accediendo a esta paz. También nos ayuda a llegar a estos puntos de supraconciencia, que es esta conciencia donde alcanzamos esta intuición y esta sabiduría, que nos ayudan a limpiar toda la parte del inconsciente,
todos estos patrones anclados, todo este bagaje, toda esta mochila que llevamos, a través de alcanzar esta capa de supraconsciencia, poco a poco vamos liberando estas capas. El proceso del despertar la Kundalini es largo, no es simplemente que nuestro cuerpo se mueva, eso es simplemente una pequeña parte. Y poco a poco vamos alcanzando más esa conexión del ser. Al conectarnos con nuestra fuente de energía, tanto nuestro software y como nuestro hardware se va a ir evolucionando, se va a ir adaptando a esta cantidad de energía nueva. Y a través de vamos a ir limpiando todos nuestros cuerpos, tanto el físico como el energético, el mental y el emocional, para que llegue toda esta energía nueva y nos renueve. La activación Kundalini va teniendo ciertos pasos. Estos pasos son un poco un general de lo que puede llegar a suceder a una persona en una sesión, pero no tiene por qué todas las personas pasar por todos esos campos. En un primer momento, cuando las personas experimentan una activación de la Kundalini, pueden llegar a sentir sensaciones suaves, sensaciones de energía, sensaciones de magnetismo, como esta energía le recorre el cuerpo. También podemos sentir estas emociones físicas, donde ya el cuerpo comienza a realizar algún gesto de movimiento, emocionales, donde ya comenzamos a liberarnos de alguna emoción, mentales, cuando ya nos viene alguna imagen, podemos tener visualizaciones. Y poco a poco, a lo largo de las sesiones, estas sensaciones se van amplificando. Vamos teniendo esta sensación, lo que era al principio un simple movimiento de la mano se convierte en una postura de yoga, lo que era simplemente un flash de una emoción, poco a poco encontramos que podemos liberar mucho más y vamos ascendiendo por esta capa de sensaciones. Hay otra capa que es cuando nosotros, ya acostumbrados a este canal energético, llega un punto de empoderamiento, de cambio en la vida. Y por ese punto, más o menos, es donde ya comenzamos a poder realizar el primer nivel de activación de la energía, que sería el Pranapat, que se realiza a través del movimiento del prana. Poco a poco vamos asimilando este canal energético y este canal energético ya nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo energético se va acostumbrando a él. El contenedor cada vez va asimilando más el contenido y nos podremos mantener en meditación profunda absorbiendo toda esta fuente de energía. Como os había dicho, ya en estos puntos uno ya puede comenzar a desarrollar la primera práctica de activación de la energía Kundalini, que sería a través del guiar de la energía a través del cuerpo. Lo que hacemos así es ayudar a esta energía Kundalini a que suba y también se experimentan todas las sensaciones de la energía Kundalini. La energía Kundalini realmente es muy, muy poderosa. Por ese motivo, a la hora de transmitirla, la tenemos de transmitir con la máxima responsabilidad. Y tener el cuidado. En el método que he estado creando durante estos años, enseñamos a dirigir este prana de una manera no invasiva para evitar los eventos no deseados. Los eventos que pueden suceder al activar la energía a través del pranapat, este movimiento energético, pueden ser tanto los gritos, movimientos agitados, cambios drásticos, el síndrome Kundalini, que son síntomas que realmente no queremos buscar, porque sabemos que hay una capa más allá que se puede alcanzar sin que el cuerpo de la participante le lleguen a ocurrir esos gritos o movimientos excesivamente agitados. Por eso lo que buscamos es crear un despertar progresivo. No buscamos en Kundalini Serpent provocar uno mismo que se muevan los cuerpos,
no buscamos nosotros mismos el provocar la liberación emocional, no buscamos provocar esa agitación corporal y no buscamos simplemente lo que ocurre en la sesión. Durante las sesiones pueden ocurrir todo tipo de cosas, las posturas de yoga, la liberación emocional, las visualizaciones, la conexión espiritual, ese empoderamiento, pero nosotros, como facilitador, lo que buscamos es ser canal de esta energía y poder estar en consonancia con esta energía para poder transmitirla de una manera consciente y controlada para el mayor beneficio del participante. Después de pasar todas estas fases del primer nivel y cuando ya podemos entrar en consonancia en la fuente de energía, que ya hemos pasado la etapa del físico energético, cuando nuestro cuerpo puede entrar en meditación estando en este estado de conexión energética, entraríamos dentro de lo que sería Shaktipat, que es cuando ya el facilitador puede alcanzar esta energía y transmitirla simplemente por el tacto. A través de la misma conexión de uno mismo con la energía, esta energía y la autoconexión nos va a llevar a ir limpiando esa capa mental y esa capa emocional, lo que sería para los Theta Vitris, que serían las emociones y los sentimientos y los pensamientos, y poder dejarlos un poco aplanados, al margen, tranquilos, para que nosotros podamos quedarnos absortos en esa meditación y en esa concentración. A través de Shaktipat, como os decía, lo que transmitimos es el canal puro de energía, lo que nos lleva a no tener que estar moviendo ese prana y poder pasarle directamente al participante esa conexión energética. Y así logramos limpiezas a nivel más profundo y logramos un mayor balance y control sobre los campos energéticos y la conexión. Shaktipat, que viene de la palabra en sánscrito Shaktipat, que sería una traducción como toque de energía, es una ancestral tradición de India, pero tenemos que ver que no tiene que ver con una cultura, sino es un concepto. Y ya sería como transmitir, como si nosotros fuéramos una vela y la otra persona fuera una vela. Shaktipat se transmite a través del toque de energía principalmente, pero también se puede hacer a través de la mirada en los ojos, el eye gazing, la meditación conjunta o a través de mantras. En la formación también veremos estas 4 maneras de transmitir esta fuente de energía. Y una vez que logramos ya que la capa física ya aguante toda la cantidad energética, que dominamos el movimiento energético nuestro, que podemos mantenernos en meditación profunda, ya que nuestras emociones y pensamientos ya no nos inundan, y nos podemos mantener en ese estado, cada vez más vamos a poder alcanzar ese estado no dual, o al menos acercarnos a, ya que la palabra no dual realmente es bastante grande, pero al menos nos acercaremos. En este estado sería el tercer nivel, que sería Shivapat, que ya en este estado ya no se transmite energía, simplemente se comparte el campo que el facilitador o maestro ha creado. Y no se transmite energía porque ya no existe participante, ya no existe tú. Es buscar desaparecer, y al desaparecer y apagar todo el ego, de repente encontramos que realmente somos. Y simplemente nosotros en Sanyama, que sería en la parte de meditación, concentración y este estado de unión, este estado de samadhi, cuando alcanzamos ese estado podemos compartirlo simplemente nosotros estando en postura de meditación y pudiendo compartir toda esta energía. En nuestra formación es una formación de 5 días presenciales, muchísimas horas de formación y 3 meses de activación online y asesoramiento y guía. Realmente
como ponía en la otra diapositiva, es una transformación profunda. Ya no simplemente aprender una técnica, es estar en conexión con esta fuente de energía que realmente va haciendo cambios en nosotros. En nuestro programa, sobre todo nuestros principales objetivos, es que vosotros consigáis ese despertar de la energía Kundalini, que consigáis una fuente estable y controlada de autoconexión a esta fuente de energía, para que vosotros mismos podráis conectaros y notar todos los efectos después de la formación, y que vosotros seáis capaces de activar esta energía Kundalini a otras personas de una manera gradual, de una manera que sea segura y de una manera consciente, sabiendo lo que realmente hace la energía y por qué estamos haciendo este proceso. Seguro que la formación está hecha para ti, pero realmente en nuestra escuela realmente creemos que todas las personas merecen este tipo de activación. No se requiere experiencia previa, pero sí que se requiere un poco este punto de querer trascender, de querer mejorar, de querer conocer algo más. Eh, Nuestros alumnos principalmente son un 40% terapeutas que quieren añadir la activación Kundalini en sus sesiones. 25% son facilitadores que ya han hecho algún curso de activación Kundalini, pero quieren ahondar en sus conocimientos e ir a una capa más profunda. Un 10% más son profesores, maestros de activación de la energía Kundalini, que han venido también a conocer y a transformarse un poco más. Y tenemos un 25% de personas que lo que buscan es esta energía para ellos mismos o tenerlo como herramienta para ser facilitadores y poder transmitir esta energía. Realmente amamos a todas las personas y siempre tenemos mucha suerte de tener un grupo con unos facilitadores tan bonitos como los que hoy nos acompañan hoy con nosotros. También tenemos que ver si esta formación, este cambio de vida, poder facilitar esta energía encaja con vuestro Ikigai, que sería en lo que somos buenos, en lo que podemos ganar dinero, lo que el mundo necesita, lo que amamos, nuestra profesión, vocación, misión y pasión. Si encontramos que esto es lo que nos lleva a hacer esta técnica, estar seguro que estáis en lo correcto. Si buscamos simplemente hacer esta técnica por el ego o por el lucro, creo que no somos vuestra escuela, pero igualmente un placer. En la formación vamos a conocer y practicar y sentir los 3 niveles de activación Kundalini que antes me refería, centrándonos sobre todo en este segundo nivel, Shaktipat, ya que trae mayores beneficios, ya que ahorra estos gritos, estos movimientos agitados y podemos llevar a la persona a estados más altos de conciencia y mejorando su campo energético. Durante la formación vamos a realizar diariamente todos los días una o varias sesiones de activación de la energía Kundalini. Sobre todo yo, Juangui y Jessica. Además nos acompañará algún facilitador de la escuela. Además de tener toda la parte teórica y también la ronda de preguntas donde podréis aclarar todas las dudas. Tendréis un libro que he escrito y editado y diseñado yo y toda la información que necesitéis. También vamos a hacer muchísimas actividades durante la formación para ir despertando todos los cuerpos. Seguiremos los Yoga Sutras de Patanjali, siguiendo una serie de conceptos para despertar esta energía, como son las asanas, donde tendremos ejercicios de movimiento físico como el yoga, Qigong, Chakras Movement, que es un taller que ha creado Jessica, entre otros,
Trataremos también la sensibilización energética, técnicas de concentración, técnicas de meditación, mantras, frecuencias de sonido, todo para que vaya equilibrado y vayamos avanzando nivel a nivel para llegar a conexiones más altas. El método que he estado creando durante estos 10 últimos años se basa en poder transmitir esta energía Kundalini sin que sucedan estos gritos, estos movimientos agitados que os comentaba antes, y que cada vez podamos ir más a fondo a la persona, que llegue a capas superiores. Lo que nos importa sobre todo es el grado de bienestar que podamos transmitir y que esta persona vaya acrecentando todas sus capas energéticas y desarrollándose para intentar buscar esa conexión cada vez más permanente a esta fuente de energía. Lo que buscamos con el método es el método de apertura de la energía, donde podremos activar la energía de esta persona mucho más fácil. Encontrar la armonía y conexión, donde vamos a ver que toda la energía del cuerpo esté balanceada y de manera armónica. Aprenderemos la activación a través del prana, lo del pranapat, el primer nivel, pero moviendo el prana o el chi de una manera muy cuidada para que no suceda lo que os había comentado antes. Practicaremos la activación Shaktipat a través de vuestra autopropia conexión y también veremos puntos que nos ayudarán a abrir este campo energético. También aprenderemos, que es súper importante, a saber cómo desconectar un cuerpo que está conectado a la fuente y ha llegado a un punto que necesita ser calmado. También os enseñaremos cómo hacer cortar este flujo energético y que la persona se pueda volver a la normalidad fácilmente, que esto es muy muy importante también. Aprenderemos, aún más importante, la autoconexión a través de unos pasos, creando un link para que nosotros mismos en el momento que queramos podamos acceder a esta fuente de energía y sintamos lo mismo o más que en una sesión dada por otra persona. Y veremos otro punto para reconectarnos a esta energía si en un punto de la sesión perdiésemos la concentración. También en la formación se realizan varias prácticas donde se van a ver las diferentes partes del método. Y ahí es donde uno mismo ya va viendo lo poderoso que es y la manera de transmitir esta energía. También después de la formación tenemos una práctica final donde vienen personas de fuera y donde los nuevos facilitadores pueden probar la sesión y hacer una sesión así más real. También tendréis esta transmisión no dual donde vais a recibir esta capa de energía para elevar más la conciencia y recibiréis la activación de la iniciación a Shaktipat, que es donde nos vamos una capa aún más arriba y despertamos las capas superiores y el tercer ojo. También es lo que nos ayudará estas últimas prácticas a alcanzar esa propia autoconexión. La autoconexión es principalmente el núcleo de la formación. Lo que nos interesa a nosotros como escuela es que los facilitadores puedan unirse y conectarse ellos mismos y disfrutar de los beneficios de esta energía por ellos mismos. También vais a obtener al realizar la formación el título y vais a ser capacitados para realizar sesiones grupales, individuales, online. Se puede hacer animales a sitios específicos, además de poder incorporar esta técnica tanto en retiros como en otro tipo de ceremonias, además de contar con todo nuestro apoyo y ayuda. También durante los 3 meses posteriores a la formación
Lo que vamos a llevar es el asesoramiento, la guía, más activaciones online, que lo que buscamos es que esta vela, esta esencia que se ha encendido durante la formación, se mantenga conectada. Además, también hemos creado la parte del método de la autoconexión, donde los 21 días posteriores a la formación vamos a estar realizando esta propia autoconexión para tener este link creado a esta fuente de energía. Y también entramos en crear esta comunidad donde vais a recibir música creada especialmente para las sesiones. También esta música la he creado yo, principalmente casi toda la música la he creado en 2019 ya. Y también vídeos explicativos y también poder participar en eventos especiales, además de la oportunidad de poder vivir otra vez la formación. Y bueno, la próxima formación será en Madrid del 25 al 29 de septiembre en el Huerto de San Antonio. Y si Jessica quiere decir alguna cosa. Bueno, agradecerte a ti esta maravillosa charla y bueno, y daros pues, la bienvenida a lo que somos, bueno, pues en la escuela, a lo que se quiere compartir, a lo que se quiere llegar. Y bueno, comentaros que esta próxima formación va a ser en Madrid, en el Huerto de San Antonio, a 30 kilómetros de Madrid centro, en un espacio maravilloso en el que se va a explorar profundamente el método de activación Kundalini Serpent y cómo aplicarlo y cómo aplicar todo lo que David os ha explicado. Agradeceros muchísimo vuestra presencia. David, ¿qué te parece si presentamos a los facilitadores o queremos comentar alguna cosita más? Vale, antes del 25 de julio hay un descuento del 10% para las reservas de la próxima formación. Para los que estéis interesados, podéis contactar con nosotros directamente, si ya tenéis mi contacto o también lo tenéis en el chat, pero bueno, ya estamos también en el grupo, así que esto sería hasta el 25 de julio. Y esto es una frase que siempre me gusta tener presente. Se pueden encender miles de velas con una sola vela y la vela no se acorta. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Y así de una manera, esta técnica energética puede ayudar a muchísimas personas en su desarrollo y en su vida. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y a todas. Yo quiero mencionar que somos 100 personas. 100 personas, un número muy redondo, muy bonito. Es fantástico veros a todas y a todos. David, gracias. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Así que si tenéis preguntas podéis usar el chat. Ya he visto que hay algunas, que ahora David pues tenga un espacio para contestar las que nos dé tiempo. Y teníamos una preguntita de Eric que decía, ¿cómo se puede mantener el estado de conciencia llegando a la etapa más alta? Buena pregunta. Habría una capa muy alta donde ya sé que ya no existe. Llegaríamos a una capa de vacío, de donde hay el todo y la nada, pero ya no tenemos conciencia porque ya no somos cuerpo. Pero a lo largo de todo ese camino sí que hay esa capa de conciencia y además capas de conciencia que allí sí que vamos a darnos cuenta que somos mucho más conscientes. O sea, vamos a tener más tiempo de reacción ante las circunstancias.
A lo mejor una circunstancia que tiempo atrás nos movía y nos hacía llevar al enojo, la rabia, o saltar a la persona, de repente, cuando estamos en contacto con esta energía, podemos verlo un poco desde fuera y ya ver la vida más como si fuera una película y ya no implicarte en ese punto. En ese punto podemos ser más conscientes y tomar las decisiones de una manera más centrada. Espero que te haya servido. Muchas gracias. Jessica. Ay, aquí estoy. Tatiana nos ha preguntado qué quiere decir que se podrá participar en más retiros. Una vez lo hago el retiro, ¿puedo repetir? Sí, se puede repetir la formación para las personas que hayan hecho la iniciación a Shaktipat y lo que se hace es una participación como más a modo voluntario en la escuela, pagando pues, los gastos asociados al alojamiento y también hay alguna parte. Pero esto ya es algo posterior. Pero sí, se puede repetir la formación. Se abren algunas plazas. Bien, Judith preguntaba si las clases posteriores son grabadas. Sí, todas las clases que se hacen posteriormente a la formación, todas las sesiones que hacemos semanalmente de seguimiento y sesiones de energía se graban y se comparten con el grupo de formación para, por si no puedes asistir, para que puedas verla y disfrutar de ello y también integrar. A ver. Vale, Ana había preguntado, me gustaría saber si la formación tiene diferentes niveles. Y Salvador contestó 3, pero si David quieres ampliar un poquito más esta pregunta. Sí. Esto de los niveles, a pesar de que queda muy marketing y que se quieren vender varios packs, como ya se había dicho, también es un grado de conexión. Sí que a mí personalmente, viendo a veces según qué tipo de activación Kundalini, sí que prefiero sobre todo centrarme en ese segundo nivel, porque veo lo que puede llegar a causar el primer nivel de simplemente mover esta energía. En nuestras sesiones, formaciones, a veces vienen personas con la activación Kundalini extremadamente sobresaturada. Y lo que buscamos es que esto no ocurra. Por eso intentamos ya crear, en vez de crear el primer nivel, ya lo hemos mezclado desde el primer momento, ya poder llegar a ser nosotros mismos el que transmite la energía. En el primer nivel de conexión no tenemos que estar tan en contacto con esta fuente de energía. Y como facilitador, si a la hora de recibir una sesión nuestro cuerpo aún se mueve, aún le ocurren excesivamente cosas, cuando podemos centrar toda esta energía dentro de nosotros y poderla transmitir, allí hacemos un efecto mayor, que sería el segundo punto de conexión. Y también os damos todas las herramientas para que vosotros mismos podáis explorar, indagar y poder conectaros a ese campo más de no dualidad. Y allí estaría un poco los 3 niveles. En la formación sí que se explican los 2 primeros, además de que vais a sentir las experiencias de ese tercer nivel. Bien, gracias por tu pregunta. Esperamos que se haya comprendido. Si no, podéis de nuevo realizar otra pregunta. Bien, Judith nos preguntaba si para conseguir el 10% de descuento hay que pagar el curso en su totalidad antes del 25 de julio o puede ser fraccionado. Puede ser fraccionado, lo que hay que hacer, digamos, sería el primer pago de la reserva para beneficiarse del 10%. Y luego puede ser fraccionado hasta la formación. Para todos estos detalles, sí que podéis escribirnos directamente en privado o también podemos hacer una llamada estos días
quien quiera y quiera profundizar y hablaríamos también de todos estos temas. Bien. Vale, había una pregunta de Faten que decía si le podíamos explicar la diferencia entre facilitador y terapeuta. Muy buena pregunta también. Realmente, facilitador es la palabra que se suele emplear para este tipo de transmisión, pero realmente hasta casi lo considero más apropiado, a lo mejor hasta terapeuta. Pero cuando uno mismo experimenta esta fuente de energía, ya te das cuenta que no tiene nada que ver con ya ni siquiera una terapia, ni siquiera el transmitir energía. Cuando entramos ya dentro del campo de Shaktipat, que nos podemos conectar nosotros mismos cada día a la fuente, y cuando notamos esa presencia, puede ser en cualquier momento, ahí es donde nos damos cuenta que va más allá de cualquier terapia. Es simplemente la conexión que nosotros podemos crear con esta conexión, fuente de energía y cómo podemos transmitirla a otra persona. Al final sería la conexión y la transmisión. Y como persona que transmita esta energía, sí que nos podríamos llamar terapeutas, sí que nos podríamos llamar facilitadores, sí que nos podríamos llamar de diferentes nombres así. Pero no es el punto, al final es la propia vibración de uno mismo. Igualmente, muchísimas gracias. Bien, había una preguntita de Mari Carmen. Yo canalizo sanaciones con seres de dimensiones superiores. ¿La activación Kundalini me abriría más a esto o es algo distinto? ¿Esta energía enraiza también? Para mí, viendo que la fuente en verdad es una fuente totalmente universal, y como os explicaba lo de que un sabio toca la pata, el otro sabio toca la oreja, el otro sabio toca otra parte del cuerpo, pero es una fuente de energía universal, donde aparecen todos los poderes latentes que existen en el ser humano. Dentro de nuestro propio cuerpo tendríamos latente bastantes poderes de estos. Los Yoga Sutras de Patanjali ya salen a la luz como 35 siddhis diferentes, que son estos poderes latentes. La energía Kundalini lo que hace es crear esta conexión, y esta conexión lo que crea es que todo nuestro movimiento energético se suma. Al poder tener mayor grado de conexión, lo que nos sucede es que todas las habilidades que ya teníamos aumentan, y además, aunque no tuviéramos, nos va a aumentar esta capa de conexión, esta capa de visualización, porque estamos tomando más rango de frecuencia. Cada vez que aumentamos nuestro campo, todo ese rango de frecuencia lo podemos ver más. Es como si nuestros ojos de repente pudieran captar 10.000 colores más, porque nuestro hardware y software se están actualizando con esta fuente de energía. Y por eso cualquier habilidad que ya tuviéramos se va a exponenciar. ¿Pero qué? Eh, De nuevo, gracias por todas las preguntas que van muy bien para aclarar cositas. Katy, esperamos muy pronto regresar a Estados Unidos. Nos pregunta cuándo regresamos a Estados Unidos. Fue fantástica la formación de Estados Unidos, muy bonita. Un grupo muy, muy, muy lindo. Por aquí nos acompañan algunos facilitadores. Vale, Nico nos preguntaba qué diferencia con CAP, CAE. Tenemos de pensar que todas estas marcas se han creado en estos últimos años, y sí que tenemos que ver el maestro que hay detrás, pero entender que son marcas. Igual que Kundalini Serpen es una marca, con cada marca tiene un poco sus sellos, su manera que hacer y su tipo de activación. Pero entendamos que es como un Kleenex y un pañuelo.
Una cosa es el pañuelo, que es lo que se podría llamar, y lo otro es que sea más común llamarle Kleenex. Tanto CAE como cualquier otra marca, al final son parte de esta misma esencia, de este conocimiento ancestral. No es nadie que haya creado esta conexión, ni siquiera la palabra Shaktipat, que es milenaria y describe a la perfección cuáles son las etapas de la Kundalini, tampoco es el nombre en sí. La cuestión es que es algo humano. Es a través de nosotros poder romper y quitarnos este velo, podemos alcanzar a ver la naturaleza en sí del ser humano. O sea, va más allá de... Nosotros lo que sí que tenemos muy en consideración es el punto de que esta activación energética sea de una manera gradual y que no se provoquen según qué cosas que pueden suceder cuando activamos la energía Kundalini si no somos sumamente respetuosos, porque la energía Kundalini hay que entenderla y tratarla con un máximo cuidado para que cosas no ocurran. Muchísimas gracias. Gracias, esperamos que te sirva. Para lograr llegar al nivel 3 de la energía no dual, o lo que se llama la eliminación del ego, ¿en cuánto tiempo se podría lograr? Pregunta de Fater. Muy bien. Le atribuyo como... También tenemos que ver que también tiene que ser un proceso personal nuestro. Tenemos que ver que tienen que ir pasando todas esta serie de capas. Para poder llegar a ese estado de concentración tenemos que lograr que esta energía, cuando llegue en nuestro cuerpo, ya nuestro cuerpo, nuestro contenedor, acepte todo el contenido. Ya tenemos que saber cómo mover esta energía dentro de nosotros. Ya esta emocionalidad y esta mente tienen que poder calmar. Y a través de allí ya podemos llegar a ese estado. Yo a pesar de lo que me ocurrió en 2014 y todos los años que llevo de tránsito, estuve bastantes años conectándome diariamente más de una hora a esta fuente de energía para ir viendo cómo iban pasando estas facetas. Y podrían ser varios años. Yo llevo desde el 2018 activando la energía Kundalini y entiendo que aún hay muchísimo más y muchísimo más del punto que he llegado, porque hasta incluso en 2014 llegué a unos puntos muy superiores a lo que hoy puedo realmente realizar en esta activación. O sea, entiendo que esto es gigante, pero le calculo como poderse conectar uno mismo en el momento que uno quiera a esta fuente de energía y estar conectándose durante uno o varios años durante un entrenamiento y continuamente. Nosotros lo que hacemos en las formaciones, porque todo esto que se hace en la activación Kundalini, como ya habéis visto, también lo podemos hacer por el punto de nosotros y el autoesfuerzo. Con las formaciones lo que se intenta es que todo este tiempo de esfuerzo ya se cree al momento, que en 5 días podamos poder tener este campo energético lo suficientemente activado como para poder activar el campo energético de otras personas. En la formación lo que buscamos sobre todo es este punto de vuestra propia autoconexión, pero sí que tenemos pensado crear una formación superior para las personas que hayan hecho ya esta formación de Shaktipat, donde vamos a llevar a capas aún más superiores para que podamos transmitir la energía también a través de nuestra propia automeditación. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, últimas preguntas logísticas. Para las personas que venimos de fuera, ¿se ofrece alojamiento? Sí, en el Huerto de San Antonio, esta próxima formación, del 25 al 29 de septiembre, tenemos el alojamiento con las comidas y todo. Además, el horario es muy intensivo, así que se aprovechan todas las horas de formación y de estar allí mismo todo el grupo en el lugar. Los grupos de formación son aproximadamente de unas 20 personas. También para otra pregunta que había por allí. Y había
Creo que ya estamos. Nos preguntaban sobre el precio de la formación. Bueno, también volviendo al punto del horario, muchas veces anunciamos que es una formación intensiva, pero es que realmente es intensiva. El horario del primer día sí que empezamos a las 3 de la tarde y acabamos sobre las 11 de la noche, pero el resto de días son de 7 de la mañana a 11 de la noche, excepto algún día que vamos entrando más allá de las 12 de la noche, y el último día que es de 7 de la mañana a 6 y media de la tarde. Con lo que llevamos al cuerpo a sentir todo este potencial, liberando de las diferentes partes, la mental, la física. Bien, para el tema, todo el tema de precio de formación, todo nos podéis escribir por privado, vais a tener en el chat mi contacto y os puedo enviar el dossier y todo el tema de dinero y todas estas cosas. Y pienso que ya estaríamos de preguntas. Invitaros a si tenéis cualquier pregunta que os aparezca en las próximas horas, que también estamos disponibles. Y sí, para resolver cualquier duda. David, ¿quieres añadir alguna cosita más? Pasamos a presentar a los facilitadores. Bueno, otra vez Sí. más, un placer que habéis estado en esta charla. Y ahora sí que nosotros es súper bonito tener aquí los facilitadores. Si quieres introducirlos tú, Jessica. Bueno, vamos a pasar a presentar a todas las personas maravillosas que nos acompañan hoy, que se han formado con David y con Kundalini Serpent. Veo primero a Juliana. Hello, Juliana. You want to say hi? 1 minute, un minutito para compartiros. Hello, hi, everybody. Can you hear me? Yes. Yes, I speak English, don't speak Spanish. Yes, hi, I participate of the facilitate with David and Jessica, and it was amazing time. Yes, I'm very happy. Thank you, Juliana, to be here. Hola, Hagen, te veo por aquí. Disculpad, Juliana está en Inglaterra. Hagen está en Austria. Hola, Hagen. Hola a todos. Sí, soy alemán, pero vivo en Austria y pues aquí estoy con mis abejas meditando. Y también participé en la misma formación religiosa, realmente estoy muy agradecido todavía. Y pues sí, ahí seguimos con la conexión y estoy agradecido del día de hoy que hacemos una cosa muy especial. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Veo por aquí a Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy de Las Vegas, Norma Uribe, y pues súper agradecida con David, con Jessica, por haber venido a Estados Unidos, a Las Vegas. Y espero y disfruten esta activación. Quien tenga la oportunidad de vivir la formación, se la recomiendo. Se la recomiendo, es maravillosa. Es un antes y un después, así de que, pues, disfruten. Gracias, Norma. ¿Está Charo también por aquí? No lo sé. Hola, hola. Hola, Charo, amor. Gusto de verlos. Pues mi recomendación como organizadora nos tocó aquí en Las Vegas. Puedo decir que es un 200%. Jessica y David son espectaculares. Se adaptan perfectamente a condiciones y todo un grupo maravilloso que nos tocó formar aquí. La energía bien bonita y el taller, bueno, pues para mí fue espectacular porque volví a mí, me volví a ver esa esencia divina que pues somos todos, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de tomar esta formación, tómenla, vale muchísimo la pena y con estos dos espectaculares personas, maestros que
qué mejor. Gracias siempre. Muchas gracias, Charo. Gracias, Charo. Bueno, Charo y Norma sí se ocuparon de la formación en Vegas, de cuidarnos y acompañarnos, fue preciosa. Veo por aquí a José Antonio desde México. Hola a todos, yo aquí desde México. Yo sí los invito a formar parte de la familia Kundalini Serpent. Créanmelo, es un renacer. Y de la mano de la luz y la humildad de David y Jessica es la hostia, como dirán ustedes. Aquí estamos. Gracias. Como te quiero. Veo por aquí a Fania. Hola, hola, bienvenidos a todos. Y efectivamente, como dicen mis compañeras, hay un antes y un después cuando entras en esta formación, en estos estados elevados de conciencia. Hay un cambio para ti. Es 1000% recomendada el acompañamiento de ellos en esta formación, y los 3 meses siguientes se te pasan como agua porque realmente siempre están ahí para ti. Para aquello que vaya surgiendo, te va dando mucha seguridad y hay un crecimiento personal y sobre todo en esa guianza que ellos tienen para nosotros en este caminar. Gracias. Disfrútenla mucho. Gracias por estar aquí, hermosa. El León, te veo, hola. Hola a todos, buenas. Bueno, yo hice la última formación en Madrid, precisamente en el Puerto de San Antonio, he visto que es la siguiente, así que os la recomiendo porque en plena naturaleza, espectacular. Muy bonito. Y bueno, muy agradecido por haber hecho la formación, os la recomiendo encarecidamente. Y a ver, realmente no voy a decir nada más porque sería como generar expectativas y simplemente es algo que tenéis que experimentar por vosotros mismos y que es mágico. Solo diré eso, lo dejo ahí, es pura magia y increíble. Nada más. Gracias. Gracias a ti. Mario está en Valencia, para las personas que hay de Valencia. Bien, tenemos también a Karen desde Finlandia. Hola, Karen. Olá! Hola, Que bom ver todos vocês aqui. La formación es una formación para vida, para toda vida. Yo siento desde el primer día que estaba lá, como si estoy en casa con mi familia. Sentirme muy segura, muy acogida, con muy seguridad, con muy responsabilidad. También lo acompañamiento aquí, también todo apoyo. Y yo siento muy vontade de hacer nuevamente la formación. Sería muy lindo tenerte allí cuando quieras. Gracias. A ti, querida. Bien, es que es muy lindo todo. I see Nadi. Hello, Nadi from New York. Hello. I have my friend here. Hello. Joining us. I really enjoy the training that I'm joining. I enjoy the energies of Jessica and David because it was like a union of divine feminine and divine masculine. It absolutely mind-blowing. I have a goosebumps right now talking about it. The initiation was absolutely heart-opening for me, and the amount of love frequency that we've experienced with our within our community, it was absolutely amazing. But also after the training, all of these 3 months, like Tanya said, that it's like expansion, and it is true. And I can only imagine where all of us will be in 1 year, in 10 years after this beautiful event. So I'm really grateful, guys, for giving us the opportunity to experience this. Thank you.
Thank you, Gaby. Marconi, desde Belo Horizonte, Brasil. ¿Quieres saludar? No. Ok. Bueno, está aquí con nosotros. Graciela, he visto también desde Ibiza. Hola. Hola. Hola, pues, ¿qué os puedo decir yo? Pues la formación fue algo maravilloso, como dijeron antes, y es un antes y un después. Da igual si lo trabajas como terapeuta o como facilitadora, pero aunque se lo haces solo para ti, como para que hagáis la formación, es solo para vosotros mismos o como queráis. Gracias. Gracias, amor. Buenísimo verte aquí. A todas y a todos. Tenemos también Nasia. Hola, Nasia. Hello. Are you here? Ok. Patricia. Patricia. Hola, saludos desde Las Vegas. Yo los invito a todos a esta formación, que es un nuevo despertar de conciencia. Es una energía maravillosa que hace que sientas más paz, tranquilidad, que tu estado de ánimo cambie, tus pensamientos sean más claros, más lúcidos. Os recomiendo de verdad esta formación para su nuevo vivir, para nuevas experiencias, su trabajo, su familia, para ustedes mismos. Es una energía llena de amor y llena de, como dije, de un nuevo despertar de conciencia, ¿no? El maestro David y Jessica son muy accesibles desde la formación, de los días de formación hasta después de los 3 meses. Ayudan bastante, diría muchísimo más de lo que otros cursos han dado, ¿no? Que he tomado en otros temas. Ellos están para ustedes todo el tiempo. Cualquier duda, siempre la solucionan o si siempre dan otra idea, ¿no? Pero los invito a formar parte de esta familia que es Kundalini Circle. Gracias. Gracias, Patricia, amor. Ay, qué emoción todo. Tenemos a Antonia también. Hola, Tony. Hola, buenos días, saludos desde Las Vegas. Bueno, quiero darle las gracias, David y Jessica, por compartir este espacio con todos nosotros y literal venir a compartir esa luz que ustedes son y que se sigue expandiendo. Gracias por ese amor que nos tienen como humanos y por ser parte de esta expansión de conciencia, que esta energía llegue a todos y que todos podamos experimentar todo eso que está dentro de nosotros. Gracias. Gracias, hermosa. Gracias a cada uno de vosotros. Creo que está Regina también. Regina, are you here? Yes, yes, I am. My name is Regina. I'm calling from Costa Rica, from my vacation in Costa Rica. Yes. I did my last training in Madrid as well. And those were 5 days, unforgettable days of your life. That if you do this training, you'll never forget ever those 5 days of your life. I love this tool, not just to share with others, but first of all for yourself. It's like it gives me a daily practice now, a daily structure to start your day with it, and it's the amount of expansion is just unbelievable. So I hope you all have a chance to experience it, and I am very happy and excited to be here with you today. Thank you. Thank you, Regina. Blessings to Costa Rica.
There is someone else. ¿Hay alguien más que no recuerde mencionar? ¿Yo? ¿Cómo está? Buenos días. Vamos a ver qué podemos hacer. Buenos días. Yo soy de San Bernardino, me llamo Erika. Es un placer para mí estar en esta plática. No sé muy bien de ese Kundalini, pero hace unos días estuve en terapia con Norma Uribe. Para mí fue una experiencia muy bonita. Para mí ella es una gran maestra. Para Erika, mí es Erika, querida, tenemos que seguir. Agradecemos muchísimo tus palabras de corazón. Me alegro mucho, nos alegramos muchísimo de que estés aquí. Gracias a ustedes por invitarme y en verdad que experimenté eso con Norma Uribe y híjole, esa fue una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por permitir estos talleres tan bonitos para enseñar a las demás personas y ser parte de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, hermosa, gracias. Bueno, creo que Erika también, así como en nombre de todos, está muy bien recibir hermosas palabras de bendición. Así que bueno, de nuevo agradeceros mucho a todos y a todas, deciros que cualquier pregunta que tengáis, de nuevo ya sabéis que en el chat os vamos a dejar también el contacto por si alguien no tuviera nuestro contacto. Y ahora pues os invitamos a buscar un lugar cómodo, os invitamos a que comiences a encontrar tu lugar donde vas a recibir la sesión que te van a facilitar David Tour, el fundador de la escuela, yo que voy a estar por aquí y todos los fantásticos y maravillosos humanos que habéis conocido ahora que nos acompañan en la sesión y que os van a compartir un poquito de esta conexión, ¿verdad, David? Sí. Un placer que hoy seamos tantos y tantos facilitadores transmitiendo esta energía desde diferentes puntos del mundo y espero que lo disfrutéis mucho. Un placer.